VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Miguel Seara Hatton, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de nuestro gobierno, y además un ministro muy bien valorado por el presidente constitucional de la República, por el presidente Luis Abinader. Además, un fundador del Partido Revolucionario Moderno. Doctor Miguel Seara Hatton, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que usted pudiera darnos un resumen, una sinopsis, cuando tenemos que hablar crisis económica mundial impactando en la República Dominicana. Es decir, el presidente Luis Abinader llegó al poder con la pandemia, con una crisis económica, luego se produce una crisis de aumento, una escalada de aumento en las materias primas y también una volatilidad en el petróleo, es decir, y sus derivados. Hoy el impacto todavía es mayor por la invasión de Rusia a Ucrania y hay una guerra. ¿Qué diría usted? Mira, primero muchas gracias. Debo decirte que el año 2020 obviamente fue un año de gran crisis. Fuimos parte, el 89% de todos los países del mundo, de 189, una cosa así, registraron una depresión, se cayeron. Nosotros fuimos parte de esa situación en el año 2020. Pero en el año 2021 nosotros nos recuperamos. Fuimos la 9ª economía del mundo que logró una mayor recuperación. Nuestro crecimiento de alrededor del 13.7% fue uno de los más altos en el mundo, Y eso se dio combinado con una notable reducción del déficit fiscal. El déficit fiscal, que había sido alrededor del 7.9% del PIB, se redujo a menos de 3%. Nosotros ocupamos la posición 31 en el mundo de mayor reducción del déficit. Se redujo alrededor del 60%. O sea, realmente fue un año excepcionalmente bueno. Sin embargo, cuando ya pensábamos que se estaba consolidando este crecimiento, vienen los acontecimientos del 24 de febrero del año 2022, que fue la guerra en Ucrania. Y eso ha creado eso reforzó las fuerzas que eran recesivas, que venían del año 2020 y que empezaban a salir. Eso la frenó. ¿Por qué? Porque se vieron afectados una serie de productos como el maíz, como el trigo, como la soya, como el petróleo, como el transporte, en fin, toda una serie de sectores estratégicos. Cuando usted habla del transporte, el marítimo que transporta, sí, y los fletes. Sí. Exactamente. Y nos afectó inclusive algo en materia de turismo, porque estábamos recibiendo alrededor de 200.000 rusos y ucranianos en el país. No obstante esto, debo decirte que la economía dominicana ha respondido bastante bien, porque en enero y febrero el crecimiento económico fue del orden del 6%, que es un crecimiento comparado con el resto del mundo, inclusive con nuestra propia historia, que tiene un crecimiento promedio a largo plazo de un 5%, nosotros continuamos creciendo. Ahora, debo decirte que no solamente fue el crecimiento, por ejemplo, hubo un aumento de salario sistemático, una política de mejoría de salario. Empezamos con un aumento de los médicos, el 20 de diciembre del 2020, de un 30% del salario base. A la policía, luego vino en enero del 21 un aumento a la policía de entre 10 a 40%, que se está distribuyendo en plazo. Vino un aumento del sector privado no sectorizado de alrededor del 24% de salario. Vino un aumento al sector de hoteles, bares, restaurantes, clubes y casinos, que implicó un aumento promedio de un 23%. Vino un aumento en las zonas francas industriales, en
en diciembre del 2021. Y así hemos tenido registrando aumentos consecutivos en la policía, en el sector azucarero, en la construcción, en las organizaciones sin fines de lucro y otra vez en los trabajadores de la construcción. Es decir, no solamente hemos crecido, que ha sido una prioridad, pero también nos hemos preocupado para que este crecimiento le llegue a la gente en forma de salario. Hasta tal punto fue esto, que si uno considera solamente el aumento del ingreso nominal de los hogares y el efecto distribución del ingreso en la economía, hubiésemos mitigado la pobreza. Inclusive, si hubiésemos tenido una inflación del 4%, como era lo tradicional en esta economía, hubiésemos tenido una reducción de la tasa de pobreza en la República Dominicana, por debajo del nivel que alcanzamos en el 2020, que se disparó como consecuencia de la crisis del COVID. Desafortunadamente, la inflación nos tumbó el efecto de mejoría en el ingreso nominal y distribución del ingreso, pero apenas la pobreza aumentó en 0.40. Pero hay una explicación que dar. Hay una escalada de alza de precios de las materias primas, Así es. de los fletes marítimos para poder transportarla al país. El fenómeno inflacionario hoy día es mundial. Venía una fuerza de inflación desde la crisis del 2020, causada básicamente porque se vaciaron los canales de distribución, se vaciaron y se congestionaron los puertos. Se paralizaron, hubo puertos donde se dejaron los contenedores y hubo un serio problema de escasez por una parte y de altos fletes. Eso empezaba a resolverse con cierta lentitud, pero empezaba a resolverse. Sin embargo, con la guerra que empezó el 24 de febrero, esas fuerzas se reavivaron y el precio del petróleo fue paulatinamente subiendo a más de 100 por barril. Pero el presidente Luis Abinader y usted, que forma parte de ese gabinete económico, han venido tomando decisiones para poder que ese impacto no llegue tan fuerte a nuestros hogares dominicanos. Entonces, ¿cómo lo explica usted? Se han tomado medidas importantes, por ejemplo, el subsidio a la gasolina y al combustible en general, ¿no? En el 2021 se pagó alrededor de 15.000 millones de pesos. El gobierno subsidió. Y hoy, con las primeras 15 semanas que llevamos, se ha subsidiado un volumen de 9.000 millones de pesos, ¿no? Se ha dado una gran asistencia y se ha mejorado la focalización para incorporar mayor cantidad de familias, de hogares, en los programas de Supérate. Bono gas, en bono luz, o sea, todos los instrumentos que tiene Supérate para mejorar la calidad de vida, la política de promoción social, ¿no? de protección social, perdón, ¿no? Entonces se ha tomado una serie de medidas. Eso ha evitado que el impacto sea mayor, porque es el mundo entero que está sufriendo una inflación en este momento. Pero nos encontramos con una oposición que no apoyó, y lo estamos viendo, que está en el Senado ya en primera lectura aprobado, después que salió de la Cámara de Diputados, 0 arancel, 0 impuestos a unos 67 productos que tenemos que importar. Esos productos llegaban al país exentos de impuestos, porque venían a través del DERE-CAFTA. Lo que ocurre es que hemos detectado que en algunos países podemos encontrar esos productos a precios más bajos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. Suponte que un producto que viene de los Estados Unidos, libre de impuestos, llega a la República Dominicana en 100 pesos. Pero en otros países lo podemos encontrar a 90, ese mismo producto. Pero como tenía arancel, llegaba a 110. Entonces lo que estamos tratando de hacer es buscar en el mundo entero que hay una oferta, ¿no?, de productos agropecuarios
¿no? Y ciertos productos industriales que podemos consumir en el país y que tenemos la puerta abierta para que en cualquier momento que se presente una crisis estamos preparados y poder reaccionar rápidamente y mejorar, evitar que aumenten los precios de la canasta básica de la población. Al pueblo dominicano. Al pueblo dominicano. Bueno, debo decirte, perdón, también, Guillermo, que la situación fiscal, que siempre ha sido una preocupación, en estos primeros 15 semanas se ha comportado relativamente bien. ¿Cómo lo explicaría usted? Mira, los ingresos del gobierno han aumentado en 31,000 millones de pesos. En esta primera, comparado con lo que teníamos... En las primeras 15 semanas de ahora. Exactamente, comparado con lo que teníamos en el 2021, que no nos fue mal. Desde el punto de vista fiscal, nos fue relativamente bien. Ahora, el gasto ha aumentado en 57,000 millones de pesos. Y básicamente, el componente que más que aumentó el gasto corriente por los subsidios, por todo lo que se está dando a la gente, en 47,000 millones, y el gasto de capital se ha casi duplicado en estas primeras 15 semanas. Aún con todo ese movimiento, la situación fiscal en las primeras 15 semanas del año pasado era cero déficit, ¿no? Ahora este año, tenemos un déficit de 22,000 millones de pesos, que es el 0.37% del PIB. O sea, prácticamente es una situación completamente manejable. Señor ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, usted debió haber estado en Washington ahora, en esa importante reunión del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que por cierto ha recibido el presidente Luis Abinader y su gobierno, nuestro gobierno, como República Dominicana, un reconocimiento por la política económica y también por la política monetaria, que por cierto está el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, representando a la República Dominicana. Y ese reconocimiento fue tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional. Usted también ha participado en otros eventos internacionales que reconocen a la República Dominicana y al presidente y a nuestro gobierno. ¿Cómo lo explicaría usted? Mira, no solamente ha sido la política monetaria que ha sido muy efectiva y hay que reconocerlo, de hecho hoy día la moneda está relativamente, se ha revaluado un poco, sigue alrededor de 55 y ha actuado como un ancla en este proceso que tenemos de inflación. O sea, si se da ese círculo que a veces se daba de inflación, devaluación, inflación, devaluación, hubiésemos caído en una situación de burbuja y de muy problemática. Eso afortunadamente se ha resuelto, pero nos está yendo relativamente bien en el área de la economía real, en los aumentos del empleo. Ya nosotros recuperamos con creces los empleos perdidos con la situación del 2020. La situación de pobreza se ha podido controlar comparándolo entre 2021 y 2021 comparado con 2020. O sea, en general, tanto la economía real como la economía monetaria se ha podido mantener una situación muy manejable a pesar de la crisis mundial. Y efectivamente todo el mundo reconoce a nivel internacional, porque estos números se comparten, reconocen el comportamiento de la economía dominicana. Yo estuve recientemente en 2 foros internacionales, un foro en Dubái, un business forum, foro de negocio, y tuvo un foro global en Doha, y en ambos sitios hay un reconocimiento del comportamiento de la economía dominicana. Estas reuniones destacan el clima de confianza, que ha generado el cambio de gobierno con la llegada del presidente Luis Abinader. Sí, y eso se refleja en los números. Mira, el 65% del crecimiento que tuvimos en el 2021, de los 12.3% de crecimiento, se explica fundamentalmente por la inversión privada. O sea, la inversión privada ha reaccionado muy positivamente y es lo que ha mantenido el nivel de actividad económica.
Esta semana precisamente los empresarios industriales le hicieron un reconocimiento también a esa política económica del presidente y del gobierno. Estamos entonces creando cada vez más un clima de confianza para los actores económicos nacionales y extranjeros que invierten en el país, y que esa dinámica forma parte de la política desarrollista que aplica el gobierno. Es correcto, pero sobre todo lo más importante es que la situación de empleo se ha ido relativamente mejorando, ha habido aumentos de salario y lo más importante es que este crecimiento sirva para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Eso es lo más importante, porque crecer, hemos crecido, pero mejorar la calidad de vida de la gente no. Tenemos ese foco central para que la gente pueda vivir mucho mejor. Doctor Miguel Seara Hatton, ¿y qué dice usted? Pobreza. Comparando 20 años de corrupción pública y privada de ese PLD, del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández o de Danilo Medina, 20 años. Hoy nos damos cuenta de todos los millones que esa corrupción nos ha llevado y que ahora estamos exigiendo que devuelvan lo robado. Esa corrupción ha sido un factor para incrementar la pobreza en la República Dominicana. ¿Qué piensa usted? Sí, indudablemente. El tema de la corrupción es un tema institucional y un tema terrible en este país, porque al final de cuentas la corrupción es desviar recursos para el desarrollo y para la calidad de vida de la gente para que alguien se apropie de él. Lo peor de todo esto es que había una cultura de la impunidad. Era una política pública, la impunidad. Al final de cuentas tú puedes decir que la corrupción no la puedes controlar porque depende de alguien. Eso es una decisión individual, alguien que se cree más inteligente que los demás y que se va a robar un dinero. Lo que sí el Estado debe garantizar es que no haya impunidad. Eso hace hoy el presidente Luis Abinader. Eso hace hoy el presidente Luis Abinader. O sea, hay una política clara de que si te agarran y te va a caer todo el peso de la ley. Y no importa quién sea, no importa el grado de vínculo con el gobierno. Y eso se ha demostrado claramente. Doctor Miguel Seara Hatton, ¿y usted qué ha hecho? ¿Cuál ha sido su gestión en estos 20 meses como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo? ¿Qué podría usted decir? Mira, nosotros estamos trabajando activamente con el tema de la inversión pública. Nosotros somos la puerta de entrada a la inversión pública. Hemos mejorado los niveles de control en la inversión pública a través lo que se llama el Código SNIF, del Sistema Nacional de Inversión Pública, que era un caos y había muchas filtraciones. Eso explica por qué, por ejemplo, hubo escuelas que no tenían terreno asignado o inversiones con grandes nudos legales que se han ido desbaratando esos nudos, ¿no? Entonces, en el tema de inversión ha habido significativo progreso. En el sistema de planificación del país hemos avanzado. Tenemos un sistema en donde son el objetivo final quien determina los instrumentos y las acciones, y el objetivo final es mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? El crecimiento es sumamente importante, pero es un medio, no es el fin. El fin es la gente, el fin es el desarrollo, ¿no? Y eso es sumamente importante. Hemos mejorado el tema de la cooperación internacional, que es algo que cae en el ámbito de nosotros. Hemos trabajado activamente en todo el tema territorial de todo el país. Estamos actuando trabajando sobre el tema del ordenamiento territorial, también estrategias de desarrollo para diferentes zonas del país, como es la zona fronteriza. O sea, hay un relevamiento del territorio. ¿Y por qué esto es importante? Porque mira, hay que mejorar las condiciones de vida donde vive la gente, ¿no? Nosotros tenemos que llevarle el desarrollo a Barahona, a Montecristi, a Samaná, o sea, a donde vive la gente, ¿no? Bueno, pero hay otra responsabilidad que tiene usted y no podemos dejar de tocarla. Usted es un fundador de nuestro Partido Revolucionario Moderno, usted es el secretario que tiene responsabilidad en toda la parte técnica. Hasta ahora estamos abocados a la convicción de dirigentes, de delegados. ¿Qué diría usted? No, yo creo que es una oportunidad
importante para discutir internamente en el partido, discutir cuál debe ser la ruta a seguir. Va a haber una renovación hay la norma interna establece un proceso de renovación. Yo soy partidario de que permanezca Paliza como José Ignacio Paliza José como Ignacio presidente. Paliza y la secretaria general Carolina Mejía permanezcan permanezcan en esa posición. Creo que no es el momento en este momento de cambiar, sino de seguir todo este trayecto que llevamos a cabo. Entonces la opinión suya es la misma, que cada vez más vemos que hay una necesidad de mantener el fortalecimiento institucional que lo patrocina el propio presidente y líder Luis Abinader. Sí, yo creo que en este momento esta estructura ha funcionado. Yo entiendo que sí hay muchas preocupaciones, muchos compañeros del partido que se sienten que no han sido dado la oportunidad para un empleo, pero bueno, el gobierno no tiene todos los empleos, ¿no? O sea, que hemos tratado de fortalecer el sector, estamos nombrando, pero estamos tratando de fortalecer la actividad económica en el país, que es la actividad económica real. O sea, muchas veces los empleos públicos se crean sobre la base de un déficit que no es sostenible en el mediano y largo plazo. Entonces estamos tratando de crear las condiciones para que la gente encuentre empleo. Y debo decirte que se ha recuperado completamente el empleo perdido. Y es más, hoy día en la TCS hay como 160,000 empleos más de lo que teníamos en el momento de... Cuando llegó la pandemia. Prepandemia. O sea que ha habido un cambio favorable en ese sentido. Doctor Miguel Seara Hatton, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted se pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Mira, yo lo que te puedo decir es que al pedirle a la población que tenga confianza en que estamos trabajando para garantizar que ese crecimiento económico se convierta en calidad de vida, que es la mayor preocupación del presidente y del gobierno. Como te decía anteriormente, crecer es importante, importantísimo, pero no es lo único, porque hay que convertir ese crecimiento en calidad de vida. Y eso se ha reflejado en los aumentos de salario que hemos promovido, ¿no? En las inversiones que estamos haciendo en el sector de agua, en el sector salud, en educación, en el tema de transporte. O sea, tenemos una política global cuyo objetivo fundamental y final es ese, que la gente viva mejor. Doctor Miguel Seara Hatton, nosotros también le reconocemos a usted esa valoración que tiene el presidente Luis Abinader de su trabajo, de lo que usted aporta y también de esto que está ocurriendo con la economía dominicana, que cada dominicano lo puede tocar, es decir, se trabaja para el mejoramiento de la calidad de vida en medio de tantas tormentas económicas que usted también enfrenta. Nosotros también aquí tenemos que decirle que no renunciamos al optimismo igual que usted. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el señor ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el doctor Miguel Seara Hatton. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy somos de los dominicanos que conocemos la noticia de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido en esta semana. Y la próxima semana todavía termina esa reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y ese gran reconocimiento que le han hecho como República Dominicana a su gobierno, a su política económica, en presencia precisamente del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que está en esas reuniones tan importantes y que nos reconocen a nosotros que desde que usted llegó al poder político, producto del voto popular mayoritario, se ha producido en la República Dominicana
un clima de confianza con todos los actores económicos, nacionales y extranjeros. Ahora, en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario, vuelven a decírnoslo. Eso, señor presidente, es tan importante porque antes había un ausentismo con esos 20 años de corrupción pública y privada del Partido de la Liberación Dominicana o Fuerza del Pueblo, que más de lo mismo, del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina o de Danilo Medina Fernández, que duró 20 años como presidente de ese PLD, 20 años de la corrupción y todavía no nos rinde cuenta. Naturalmente hoy tenemos que hablar de esperanza. Sí tenemos esperanza, señor presidente, cuando usted se preocupa porque los artículos de primera necesidad no lleguen con esta escalada de alzas de precios escandalosas, que lo que está produciendo la volatilidad con el barril del petróleo y sus derivados, que su impacto sea menor. Es decir, en tiempo de que hay una guerra por producto de una invasión de Rusia a Ucrania, que está expresando tormentas económicas al mundo, con inflación, con alza de precio de todo, que incluye la transportación marítima, donde vienen las materias primas que también están en alza. Señor presidente, la dedicación que usted le da, es decir, a esos tremendos problemas económicos, para que nuestro querido pueblo dominicano no lo sufra con el impacto que lo están sufriendo otras naciones, también nos demuestra a nosotros que usted está dedicado permanentemente a cuidar la economía de nuestros hogares dominicanos. Mire, ese programa de Inexpre, esos combos todos los jueves, ha sido, como dicen muchos dominicanos, clase media y clase baja, y pobres también, ha recibido un impacto positivo. Hay que felicitar a Inexpre. Es verdad, Iván Hernández Guzmán haciendo un trabajo extraordinario como miembro de su gabinete, señor presidente. Por eso hoy en la República Dominicana tenemos lo que en el Palacio Nacional se necesitaba hace mucho tiempo, que es usted, un presidente honrado, un presidente que no auspicia como se auspiciaba en el pasado esa corrupción, sino que el que se equivoque la sanciona. ¿Cuántas esperanzas tenemos si aplicamos como usted lo aplica? Ética, moral, principios y valores en tiempo en que no puede haber oportunidad para los corruptos, para los ladronazos de 20 años, ni para ninguno de nosotros, los que apoyamos al gobierno, nuestro gobierno, y a usted, que es nuestro presidente. Ningún funcionario puede equivocarse. Qué bueno que lo tenemos a usted como el mejor guardián en estos tiempos de grandes tormentas económicas y de necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que recibe la atención permanente de un presidente honrado, trabajador como usted, Luis Abinader. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.